Grabar. Ok. Bueno, chicos, la semana pasada estábamos introduciendo un poco lo que era la distribución normal. Y vimos un poco, alcanzamos a ver un par de ejemplos de la tipificación de la distribución normal. Entonces, ¿qué tenían que saber como lo más importante? Que la distribución normal funcionaba en base a dos variables. ¿Cómo que no me escuchan? Los demás me escuchan, ¿cierto? Sí, 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 profe, sí se escucha. Eh, entonces, lo que estábamos viendo era que todas las distribuciones normales funcionaban en base a dos, solamente dos variables, que era la media, que nos iba a decir en qué lado iba a estar la campana de Gauss, y la desviación estándar, que nos iba a decir qué tan aplanada o estirada iba a ser esta distribución normal. Entonces, más allá de entrar a tantos tecnicismos, quiero que se preocupen de un par de cosas, que es recordar que nosotros vamos a trabajar con lo que es el área bajo la curva, y eso es lo que nos va a decir la tabla que le subí a la Classroom, que es esta de acá. Esa tabla es la que usted tiene que tener a mano siempre. Esta tabla le va a ir diciendo cuáles son sus probabilidades siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa tabla en el fondo? Nos dice que, esta tablita de aquí, nos dice cuánto vale esa área que estamos trabajando. Y si se dan cuenta, parte de 0 hasta 4, que en realidad no se usa mucho, pero como de 0 hasta 3 usualmente se usa. ¿Ya? Eh, ¿Cómo la vamos a usar? Es lo que vamos a ver en la clase hoy día. Así que vamos a ir haciendo ejercicios más o menos rapiditos para poder alcanzar a lograr todo. Entonces, vamos con el ejercicio. Dice, considera la siguiente distribución normal con una media de 75 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar, se supone que esto es como en un colegio, en cualquier lado en realidad, al azar, ¿cómo? Esta pese más de 85 kilogramos? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta distribución normal, que se supone que está dentro de una población, esta población es una población que uno estudia? Ya, si recuerdan lo que estábamos haciendo al principio del año, es que estábamos haciendo encuestas y estamos sacando un poco de estadística a partir de eso. Ya, entonces, en una población se está estudiando una distribución normal que tiene una media de 75 kilos y una división estándar de 10 kilos. Y yo digo ya, si yo cojo a una persona de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar, o sea, sacar simplemente una, esta pese más de 85 kilos, sabiendo que tenemos esta distribución normal con una media de 75 y la división estándar de 10? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Tengo que siempre imaginarme, primero, mi campana de Gauss. Mi campana de Gauss siempre tengo que imaginármela o dibujarla. Yo sé que la mitad siempre va a ser la media. Aquí va a estar los 75 kilos. ¿Ya? Y la división estándar nos va a decir, bueno, qué tan aplanada puede ser esto, o estirado puede ser esto. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por 85 kilos. Entonces, yo digo, bueno, 85 kilos, tengo que fijarme
si está a la derecha o izquierda de mi desviación estándar, o sea, de mi media, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, yo parto desde acá y me están preguntando qué PC, voy a cambiar un poco la pregunta, aquí, ahí sí, es menos, partamos con menos, es más fácil, ¿ya? Menos de 85 kilos. Entonces yo voy a decir, bueno, acá tengo mis 85 kilos y me están preguntando por la población que es menor. Entonces lo que en el fondo quiero calcular yo es toda esta área de acá. ¿Cómo se calcula esa área? Con la tipificación de la variable. Se supone que nosotros tenemos la variable x, que es la que nos dice 75 y 10, y la tenemos que transformar a la normal estándar, que es con 0 y 1, y para eso se utiliza la fórmula de z. Z es igual a x menos la media dividido la desviación estándar, ¿ya? Estándar, ya lo voy a escribir todo, ¿ya? Esa es la tipificación de la variable. Entonces yo tengo que hacer esa transformación. Entonces yo voy a decir, bueno, en este caso, mi z, que es el número que yo estoy buscando, tiene que ser igual a x. X es mi pregunta. Yo me están preguntando por 85 kilos. Entonces yo digo 85 kilos menos la media, 75, dividido la desviación estándar, 10. Entonces 85 menos 75 es 10. Y 10 dividido 10 es simplemente 1. Entonces, mi z, la variable que yo estoy buscando, vale 1. El 85 que yo tenía acá, yo lo transformé a 1. ¿Qué hago con ese 1? Me voy a mi tabla. Y acá busco el valor de 1.0 porque es el 1 solito. Entonces, si se fijan acá, si alcanzan a leerlo, es 0,8413. Entonces, ese 0,8413, lo ven, ¿cierto? Está aquí. Ahí. 8413, ahí está. Ese valor, 8413, es el que tengo que usar yo. Entonces, cuando me preguntan cuál es la probabilidad de que, ¿cómo se escribe esa pregunta en simbología? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 85? Esa es la pregunta, y así se escribe. P de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 85? Y la respuesta era 0,8513. Ese es el valor decimal. Ahora, si ustedes lo creen en porcentaje, es un 85,13%. Que es exactamente lo mismo. ¿Ya? 85,13%. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Van siguiendo un poco la corriente? ¿Sí? ¿Alguna Sí, profe. pregunta hasta el momento, antes de seguir? Porque de aquí se empieza a cambiar un poquito las cosas. Necesito que entiendan esto más que nada. Acá tienen que siempre entender que son 3 pasos para trabajar en distribución normal. Primero, reconocer bien las cifras que están diciéndole. Media 75, estándar de 10. Segundo, entender bien la pregunta. Menos de 85, ¿ya? Acá abajito, menos de 85. Entender que le están preguntando eso y saber ubicarlo en la campana de Gauss. Entonces usted sabe que es del 85 hacia atrás. Es toda esa área, toda esa área. ¿Ya? Y finalmente es la transformación. La transformación es una fórmula que siempre va a ser la misma, que es la variable que le están preguntando, 85, menos la media de lo que está trabajando, 75, y la desviación estándar, que es 10. Si además nos dan el mínimo de peso y el máximo, eso no influye en la distribución normal, porque la distribución normal es infinita. Yo acá puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese 1 kilo? ¿Ya? Y la distribución normal sí puede acoger esa pregunta, solamente quiere decir que la probabilidad es prácticamente cero. O más bien dicho, cero. Es como 0,00000000. Realmente es imposible que una persona pese 1 kilo. Tendría que ser como una guagua prematura y desnutrida, una cosa así. ¿Ya?
Pero así todo, el modelo matemático sí es capaz de acoger ese tipo de preguntas, de el mínimo o un máximo. Uno puede acá hacer, no sé, pues hay casos de personas que han llegado a pesar 500 kilos, ¿ya? Pero la probabilidad de encontrarse una persona de esa es una en el mundo, no sé, deben haber como 5 personas en el mundo que pesan 500 kilos, ¿ya? Pero así todo el modelo matemático es capaz de recoger ese tipo de preguntas y te va a decir la probabilidad muy certera de que es casi imposible encontrarse con personas que estén tan alejadas del promedio. Por eso es que se llama normal, porque siempre apunta a una normalidad y esa normalidad está dada de forma natural, ¿ya? Una persona adulta, lo más probable es que pese entre 75 kilos más o menos 20 kilos, 95 kilos, 55 kilos, dependiendo de la estatura, obviamente, pero es como lo normal. Y ahí viene el tema de la distribución normal, que todo se distribuye según una cierta normalidad que va a estar dado por la media y la desviación estándar, ¿ya? Entonces vamos con la segunda pregunta. Ahora vamos a cambiar la pregunta. Vamos a borrar esto. A, 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 75 no lo quiero. Ahí sí. Ya. Y esto para allá. Entonces, ahora mi pregunta va a ser de ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese más de 95 kilos? O 94 ya, no, 95 para que nos salga más bonito. Que pese más de 95 kilos, según este modelo, ¿ya? Según este modelo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ubicar el 95. El 95 está más o menos por acá, más alejado. Por aquí, 95. Y quiero que piensen en lo siguiente. Me están preguntando que pese más de 95 kilos. Entonces, en el fondo me está preguntando esta colita de acá. Y quiero que se fijen muy bien en la palabra que usen, la colita. Ya no es lo mismo tener como la pregunta anterior que era de aquí para allá, y era como casi todo el gorro, que una colita que es la puntita de acá, ¿ya? Entonces este es de 95 hasta el final, ya que pese más de 95 kilos. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo eso? Y quiero que se fijen un segundo en la tabla que tenemos acá. Esta tabla tiene un dibujo acá arriba, y dice Z, y sale con un área pintada. Esa área pintada, ¿cómo podrían decirle? ¿Es un tronco o es una cola? Bueno, aquí cuando alguien me dice, bueno, es Una empanada. es una empanada ya. Pero el área pintada es el tronco. Y los números que aparecen acá corresponden al tronco. Entonces, ¿cómo yo transformo esta pregunta de una cola con estos números que son de un tronco? Lo que tengo que hacer yo es hacer una simple operación de que yo digo, bueno, imaginémonos por un segundo que la pregunta es al revés. Y cuando me refiero a la pregunta al revés, digo, bueno, imaginémonos que nos están preguntando que pesa menos de 95 kilos. Y eso es el valor que yo voy a buscar. Y digo, bueno, Z va a ser igual a 95 menos 75 dividido 10. Eso es 20 dividido 10 y eso es simplemente 2. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 95, y si lo estoy haciendo breve, menor que de 95 es, tengo que buscar el numerito del 2, entonces me voy a la tablita y busco el 2. ¿Dónde está el 2? Aquí está el 2 y vale
9772. Ese es el número que me tengo que llevar yo. 9772. Entonces, la pizarrita. 9772. Ese es el valor que yo tengo que colocar acá. 0,9772. O si les gusta en porcentaje, 97,72%. ¿Ya? Pero esa pregunta la estábamos respondiendo al revés, que era que pesara menos de 95. Entonces, en el fondo me estoy concentrando en la pregunta del tronco, pero la pregunta original es que X sea mayor que 95 kilos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese más de 95 kilos? Es que tengo que hacer una resta. Si yo ya sé que los que pesan menos son un 97%, a 1 le resto, ahí, a 1 le resto 0,9772, o si lo quieren en porcentaje, a 100 le resto 97,72. Ya lo acepté, ya lo acepté. Entonces, hago esa operación. Lo pueden hacer con una calculadora a mano, como ustedes quieran. 1 menos 0,09772. Y eso va a dar 0,0228. O mejor dicho, a los que les gusta más el porcentaje, 2,28%. Entonces, fíjese que según este modelo de distribución normal, encontrarse con una persona al azar que pese más de 95 kilos es poco probable, 2,28%. Y de hecho, si ustedes buscan compañeros que pesen más de 95 kilos, deben ser los menos, si es que uno o dos, con suerte. ¿Ya? Entonces, primer tipo de pregunta era cuando era un tipo de pregunta del tronco. El tronco que yo podía tener hacia atrás, que era menos de una cierta cantidad que estuviera a la derecha de la media. Y ahora vamos a cambiar, profe, diga. ¿Qué pasó? Pregunte, ahora, luego, ya, rápido. Ah, la máquina que está perdida. Esto es mate, por Dios. Después puede ver el video Magda desde el principio. Después subo la clase. Parece que no vio el video de la semana pasada. Ya, entonces, avancemos al siguiente tipo de pregunta. Para ir avanzando. ¿De dónde sacó el 1? ¿Qué 1? El que puse acá, abajito. 1 representa el 100%. ¿Ya? Recuerde que las probabilidades usted las puede tratar como fracción, decimal o porcentaje. Entonces, el 1 representa el 100% cuando uno está hablando de decimal. De 0 a 1 va la probabilidad. Sí, pues 95 menos 75 partido 10. Me está diciendo porque no me puse paréntesis, Diego. Si está implícito el paréntesis. Eso. Ya, avancemos. A la otra le pongo paréntesis para que no llore. Entonces, ahora voy a cambiar la pregunta. Ya, color, por favor. Color. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pese más de 55 kilos? ¿Ya? Que esta persona
pese más de 55 kilos. Oh, la gente lloró, por Dios, y ahí le vamos a poner todos los paréntesis para que no se pierdan los niños, pobrecitos. Ahí tiene el paréntesis. Ahí tiene el paréntesis. No se me vayan a perder estos niños, ¿ya? Ahí. Entonces, cambiamos la pregunta y ahora dice... Ahí sí. Más de 55 kilos. Entonces tenemos que ubicar los 55 kilos en mi campana de Gauss. Yo sé que la mitad es 75 y 55 debería estar por acá. Entonces es 55. Y me están preguntando... no, 55. Y me están preguntando que pese más. Entonces mi área parte del 55 y se va hacia el otro lado. Es más de 55. Yo pinto todo eso. Todo eso es mi área que yo estoy calculando. ¿Ya? Toda esa área, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esto es un tronco o una cola? Ahí está Andrea Alfredo. ¿Es un tronco o una cola? Pregunta seria. ¿Qué área estoy acá? ¿Cómo que cola? No es cola. Es un tronco, ¿ya? Cuando las colitas siempre son chiquititas, ¿ya? El tronco es el grande. Chuta. Ahí sí. Es todo eso, todo eso, todo eso. Cuando yo pinto más de la mitad del área, ya se considera un tronco, ¿ya? Entonces, ¿cómo tomo esta pregunta? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que calcular Z. Van a ver que va a pasar algo curioso. Entonces yo tengo 55 menos 75 dividido 10. Eso me va a dar menos 20 dividido 10. Y eso va a dar menos 2. Entonces, lo que tendría que hacer en un ejercicio normal es que yo veo ese menos 2, me tengo que ir a la tabla. ¿Y qué pasa acá con los signos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? No hay negativos. Como no hay negativos, fíjense bien que esto representa siempre de un valor que está a la derecha, jamás uno que está a la izquierda, porque ahí vienen los negativos. ¿Cómo se hace en ese caso? No es muy complicado porque tienes que recordar una propiedad de la distribución normal, que es que la distribución normal es simétrica, es exactamente igual a la derecha que a la izquierda. Entonces, si yo le pusiera un espejo a esto y lo diera vuelta, tendría exactamente los mismos valores hacia los negativos. Entonces, lo que tengo que hacer yo es que al 2 es mi valor que tengo que usar. Entonces acá 0,9772. Entonces, ese valor me lo llevo al ejercicio y tengo finalmente que la probabilidad de que alguien pese más de 95 kilos es 0,9772. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lección acá? Cuando usted está trabajando con valores que están bajo la media, usted trabaja con un valor negativo. Pero para poder hacer ese tipo de ejercicio, tiene que fijarse primero si es tronco o cola. Si es tronco, el valor va directo, o sea, en este caso 0,97, tenemos un 97% de probabilidades de encontrar a alguien que pese más de 55 kilos. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Que las personas que pesan menos de 55 kilos son poquitas. Ya la mayoría pesa más de 55 kilos. Estamos hablando acá de personas adultas, por si acaso. ¿Ya? Eso. Y nos queda
El último tipo de pregunta que es, si acá es más de 55 kilos, podemos cambiarlo a que pese menos de, vamos a ponerle un valor intermedio para que sea más entretenido esto, menos de 67 kilos. ¿Ya? Menos de 67 kilos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, me tengo que dibujar mi variable. Tengo mi campanita, 75 al medio y 67 está por acá. Entonces ahí pegadito, 67. Y vuelvo a leer la pregunta, dice menos. De aquí para allá. De aquí para allá. Entonces, ¿qué me tengo que...? Primera pregunta que me tengo que hacer, si es un tronco o una cola. En este caso, ¿qué sería? Tronco, cola, tronco, cola, tronco, cola. Lago, sí, cola. ¿Por qué es cola? Porque no alcanza a cubrir la mitad. Por eso es importante hacerse el dibujo, para fijarse bien si es un tronco o cola. No alcanza a pasar la mitad. Yo no pinto el 75. Como no pinto, se convierte inmediatamente en una cola. ¿Y qué tengo que hacer? De nuevo, el cálculo de z, siempre es el mismo cálculo. Z en este caso va a ser igual a 67 menos 75 dividido 10. Dividido 10. 67 menos 75 dividido 10. ¿Eso cuánto es? 8 menos 8. Menos 8 dividido 10. Y eso va a ser igual a menos 0,8. Ya, entonces, para terminar esta pregunta, yo voy aquí a... Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 67 va a ser igual a... Yo me voy a la tabla. Tablita, tablita, tablita. Me perdí la tablita. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, el número era 0,8. Yo busco el 0,8, está acá, 78,81. Me devuelvo al ejercicio, 78,81. Y recuerden que, como es cola, no es la probabilidad total, sino que es la pregunta al revés, que sea mayor que 67, en este caso. Y eso va a ser igual 0,7882 creo que era. Y como tengo que ser que sea menor a 87, yo tengo que eso estar al 100%, 82. Entonces resto 1 menos 0,7882 y me da 0,2118. O mejor dicho, 21,18%. ¿Ya? Entonces, para ir recapitulando, hay 4 tipos de preguntas que se puede hacer acá. Bueno, preguntas generales, que pueden ser. Las voy a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4. Son 4 tipos de preguntas que ustedes pueden hacer. La campanita, la campanita, la campanita, la campanita, y ustedes tienen la mitad, siempre la mitad. Entonces, ustedes les pueden preguntar, otro color celeste. ¿Ya? La pregunta más fácil es la primera. Un tronco donde el Z es positivo.
Segundo tipo de pregunta, una cola donde el Z es positivo. Tercer tipo de pregunta, un tronco donde el Z es negativo. Y el último tipo de pregunta es una cola donde el Z es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Se hace el ejercicio directo. No hay que hacer ninguna regla. Acá, a la probabilidad se le resta el 100%. Bueno, al 100% se le resta la probabilidad. ¿Ya? Voy a borrar esto de aquí. A ver qué se resume. Voy a borrar esto, total, después pueden ver el video y pausarlo para escribir los cálculos. ¿Ya? ¿Qué pasa esto? Ya, entonces, ahí sí. Ya, entonces acá se hace probabilidad directa. Al 100% se le resta la probabilidad cuando usted tiene un tronco que es negativo. Es una probabilidad directa con el Z positivo. O sea, ustedes se olvidan de que es negativo y calculan con el Z positivo simplemente. Y cuando tienen una cola negativa es al 100% se le resta la probabilidad del Z positivo. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de preguntas que usted se puede enfrentar en una variable, en una distribución normal. Ahora, ¿qué otro tipo de preguntas existen? Cuando pueden preguntar entre. Y ahí empieza a jugar con los 4 tipos de preguntas. Por ejemplo, si yo le preguntara, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pese entre 67 kilos y 82 kilos? Le dan un rango. Ahí usted tiene que separar la pregunta en dos. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase de la siguiente semana. Ir separando las preguntas. Y acá usted puede ir combinando el caso 1 con el caso 2, con el caso 3, con el caso 4. El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 3 con el 2, etc. ¿Ya? Pero, recuerda, usted siempre trabaja con la fórmula del Z. El Z siempre va a ser X, que es la pregunta, menos la media, que es el promedio, dividido la desviación estándar. ¿Ya? Esa es la fórmula siempre de la tipificación de la variable. Una vez que usted hace eso, tiene que buscar el valor en la tabla. El valor que entrega Z, es el que se busca en la tabla. Ya la tabla tiene el link ahí en Classroom, por si acaso, que es la misma que estoy usando ya. ¿Ya, chicos? Eso vendría siendo entonces. Entonces, eso es más o menos cómo funciona la distribución normal. Si ustedes entendieron la clase de hoy día, no hay mucho más que ir entendiendo realmente sobre la distribución normal, más que las consecuencias usuales, que son... denle like y suscríbanse. Sí, tengo canal de YouTube donde estoy subiendo las clases, así que ahí síganme, por si acaso. Denle like. Pueden comentar preguntas, las voy a ignorar. Compártaselo. ¿Ya? Ya, pero fuera del deseo, chicos, la clase hoy día es la esencia de la distribución normal. De ahí para adelante simplemente es combinar las 4 tipos de preguntas. Después uno puede jugar con lo que son los rangos de error, porque si bien este modelo matemático es muy bueno, obviamente viene de un error acompañado, que le puede decir, bueno, la probabilidad de que usted se encuentre con una persona que pese más de 80 kilos es de, no sé, 20%, con un rango de error del 2%. Entonces, ahí usted puede ir viendo qué tan certero es su estudio, dependiendo de los rangos de error que usted pueda ir calculando. 31 minutos.
Son payasos. ¿Ya? Eso, chicos, nos queda 1 minuto 30 segundos de clases. Si alguien me quiere decir alguna pregunta, alguna opinión, algún pensamiento, este es el momento. Si no, nos vemos en física, los que están en física, a las 11, si no me equivoco, es la clase. ¿Qué es eso de la cola y el tronco? Es el área que usted tapa en esta campana de Gauss. Había taco en internet, Alfredo. ¿Ya? Fíjese aquí, Alfredo. Acá, en los dibujitos de acá, todos esos son la campana de Gauss. ¿Ya? Y siempre tiene que fijarse en el medio, la mitad. Entonces, cuando yo le hablo de tronco, es cuando el área que yo estoy pintando en azul parte de un punto, cruza por el centro y se va hasta el otro extremo. En el fondo digo tronco porque es como la parte más grande de la campana. ¿Ya? Y la cola vendría siendo cuando el área que usted pintó no pasa por el centro, está hacia afuera. Y digo cola porque es chiquitita aquí el área, como el final de la campana. ¿Ya? Eso es. Cualquier cosa, vean el video de la clase, se lo voy a subir en un ratito más. Cuídense, cabros, y nos estamos viendo la próxima semana.